a mí me fascinó cuando lo preparé porque había cositas como si las sabía no las recordaba y si no, no las sabía. Un hombre de Dios, un hombre extraordinario, un hombre que derribó gigante con una piedra, un hombre que, bueno, elegido por Dios, ungido. El hombre de Dios fue a la casa de David, ¿sí? A ungirlo a él. No sabía que era él, pero bueno, no vamos a meterlo en eso. Lea la Biblia. Buen amigo, tremendo amigo, inteligente, entendido, sabio, preparado para ser rey. Pero tuvo un momento de oscuridad muy fuerte, muy tremendo. Y ese momento de oscuridad es muy fácil que usted ya sabe. Si usted se está apartando del Dios vivo, por más que venga a la iglesia, pero no lee Biblia, no usa las armas. Hoy me decía el Señor, ¿cuánto han visto Casa Fantasma? No sé si todo... ¿Y qué? ¿Cómo los cazaban? Tenían un arma. Tenían un arma. ¿Alguien se acuerda? Tenían un arma. Y esa arma cazaba fantasmas. Pum, chum, pum, chum, chum. Y nosotros tenemos armas para esos demonios que en esa una película, pero en la vida natural hay de estos bichos. Gracias que algunos lo ven, otros no, gracias a Dios no lo vemos, pero vemos sus acciones. Entonces, cuando usted ya sabe que es un elegido de Dios para servirle en algún área, en algún momento, usted va a tener luchas profundas y es posible que si hoy escucha la prédica, no los vaya a pasar, o no se vaya a pasar, la vamos a pasar, pero no nos vamos a ofrendar a esos temas. Y la gente empieza a separarse de Dios. Vengo a servir y como estoy tan apurada no oré, entonces paso por vete, te tomame un ratito más acá en la cruz. Ahora tenemos maravilla, por eso usted sabe cuándo va a servir, entonces la semana ya tiene que prepararse. No tiene que tomar decisiones drásticas, un montón de cosas que le explicarán. Y si viene crudito, va a ser un tema eso. La primera vez capaz que no pasa nada. Entonces, David, él venía todo ungido, famoso, amado. Y ya sabemos que Saúl le entró a Saúl, ¿qué cosa? La envidia. Porque hasta había canto que Saúl mató a 10.000 y supongamos, y David a 100.000, y entonces, uy. Y él se propuso ese día destruir a David. ¿Y qué me importa usted? Dice a mí, si eso es David. No, él se propuso destruirlo a usted. ¿Y cómo, pastora? ¿Y sí? Sí. Con la falta de reconocimiento. La gente que busca reconocimiento. Él no tenía todo el reconocimiento de Dios, pero tal vez, claro, no tenía el reconocimiento del rey. No lo tenía. Es como cuando decimos, hago todo para que me quieran y al final es peor. Dejé de tomar, ahora es peor, mi mujer me atormenta. Dejé de hacer eso, ahora es peor. Y ahora todo es peor. Entonces empiezan a generarse palabras en nosotros que nos van a llevar ¿a dónde? A tocar fondo. Cuando estamos con Dios vamos a tocar fondo, iglesia. Eso es lo maravilloso. Sin Dios capaz que no tocamos el fondo, es profundo. Y claro, no. La verdad que tenía un respeto, y yo quiero decir que lo debe haber querido a Saúl él. Porque es tanto el amor, digamos, porque uno no puede generar ese nivel de cuidado, por más que él tenía claro que era un ungido. Él tenía muchas cosas claras, atento, iglesia, a veces nos pasa. Tenía muchas cosas claras para con los demás, pero no para con él. Él entendía que él era el rey, que Saúl era el rey, que era un hombre ungido por Dios, que no le podían tocar el manto. Mire que le tuvo a cuenta de matarlo un montón de veces. Y él dijo no.
Pero para eso no solo tiene que haber un respeto, tiene que haber cariño, tiene que haber amor. Amor del bueno, como dicen, ¿no? Y empezó por muchas cosas, más que nada con lo de Saúl. A apartarse de Dios, del Dios vivo. Ya no eran las mismas palabras. Si usted se acuerda cuando el gigante va, estuvo muchos días, porque lo que hace el enemigo es como muchos días antes de que haga la estocada, digamos, que vaya a hacer lo concreto que va a hacer, le viene llenando la oreja, pum, 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 pum. Pero él fue y dijo, agarró las piedras, tenía buena puntería, pongámosle. ¿Y qué hizo? Y él le dijo, yo no voy en nombre mío, voy en el nombre del Dios vivo, voy según la versión, pero voy en nombre de Dios. Él sabía que Dios tenía que en todas sus acciones poner a Dios adelante. Pero no, ahora no la puso adelante. No puso adelante a Dios. Ya empezó a manejarse solo y sus 600. No me voy a meter en eso, ¿sí? No me voy a meter en eso. Fíjese lo que David, ¿sí?, tenía con Saúl. Mire lo que dice David. Estoy en el 26:9. No dijo David, no lo mates. Estaba con toda la posibilidad de matar a Saúl. No lo mates. Pues, ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en la batalla. ¿Cuánta gente empieza a tocar fondo porque tiene claro el respeto, la unción, el lugar del otro, pero no el de él? Ya acá en el versículo ya 26, ¿sí? Y antes todavía, no, en los versículos anteriores ya empieza, no los vemos que él tenga comunicación con Dios. Él dejó de comunicarse con Dios. Todo este momento de entender que no lo podía hacer Saúl, él podía esperar a que él se muriera, listo, de viejo, lo que sea. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos conmueva, pero nos haga entender. Está bien que pensemos los demás, gloria a Dios. Hay promesas que cuida del otro y Dios te cuidará a ti, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros. Y un precepto es, porque a veces tenemos clara la palabra, ¿ves? Él lo tenía claro, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en la batalla. Él lo tenía claro, pero ya no se comunicaba con Dios. ¿Cuánto hace que no se comunica con Dios? ¿Cuánto hace que no ora? ¿Cuánto hace que ora día por medio, cada 3 días, cada 4? Ten cuidado, porque le puede pasar lo que le pasó a David. ¿Sí? Y él se entera, Saúl. Saúl se entera que no lo mató. ¿Sí? Que no lo mató. Y mire lo que le dice Saúl en el 21. Entonces Saúl confesó, he pecado, hijo mío, vuelve a casa, le dijo, y ya no trataré de hacerte daño. Bueno, no lo tenía muy claro. Porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. O sea, le dijo, vuelve a casa. Estaba como todo resuelto. Pero ya a esta altura, como no estaba comunicado con Dios, ya él no sabía si era real lo que le estaba diciendo el rey o no. Entonces en el 27 dice, pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar, lo que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. ¿Qué dijo? Ya no creía. Él no creía, ya perdió el discernimiento. Cuando se apartó de Dios, tenía palabras, sabía lo que no tenía que hacer a los otros, pero cuando él se aparta de Dios ya no tenía discernimiento. Ya dijo, no, por más que me diga, no sé si me habrá mejor, me voy. ¿Y sabe dónde se fue? Porque empieza el tocar fondo, no quiere decir que ya tocó fondo. Empezó, ¡tum! Un día no me comunico con Dios.
al otro día tampoco, al otro día tampoco. Vengo acá, estoy sentado, pero estoy pensando, uy, no, es tarde, no voy a llegar al asado. Che, ¿qué habrán hecho? Uy, me parece que no vamos a comer nada. Tengo un hambre de palabra, porque Dios nos prepara para cada situación. Y Él no está diciendo hoy a usted y a mí, porque yo esto no lo predico, no es que hay un problema en la iglesia, no soy de esos pastores, no me sale. Yo tengo que estudiar un poco, tengo que saber de qué hablo. Entonces empiezo mucho antes. Y me dice el Señor, habla de esto. Porque esto pasa cuando nos apartamos de Dios. Ya no hay más discernimiento. Se fue a los filisteos, a los enemigos acérrimos, a buscar protección. Y pasa, cuando ya usted y yo estamos medio ya fuera del propósito de Dios, no de Él con nosotros, sino de nosotros con Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es tremendo. Es tremendo. Nos vamos con el enemigo. ¿Qué empezamos a decir? Es mejor estar con el mundo. Es mejor estar con el mundo. Es mejor mi amigo, sí, es un borracho, pero él me entiende. Es un sinvergüenza, pero él me entiende. Y se fue con los filisteos, archienemigos de los judíos de Israel, digamos. Archienemigos. ¿Ve que vamos hacia? Nos dijo Señor, Él tenía claro, supongo que no habrá dicho Señor, si Él tenía claro que los filisteos eran archienemigos. ¿Cómo eran? Archienemigos. Esto estamos en 27:1. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquís. Aquís es rey ¿de quién? Es uno de los reyes de los filisteos. Es uno de los reyes. Se unió directamente, se unió. Entonces, usted puede estar sentado acá, pero fíjese, ya no ora, ya no ayuna, ya no lee la Biblia. Vengo a la iglesia y me uno con los filisteos. Sí, ellos son mejores. Ellos son mejores. Dice que se fue con las esposas, ¿sí? Dice que Saúl tuvo la noticia de que David había huido. Era una persona que andaba huyendo a Gat, así que dejó de perseguirlo. Ya lo había dicho que no lo iba a perseguir, así que no lo entendía. Ahora ya vamos más profundo. Ya no hablo con Dios, ya no oro, ya no ayuno, ya nada. Vengo a escuchar palabras, voy a la célula, pero yo estoy en otro lado. Ya mis amigos son los del mundo, los que no quieren a Dios. Esos que se ríen, esos que me incitan, esos que están cochinos hasta la cabeza. Y yo estoy ahí capaz, yo veo gente cochina hasta la cabeza que detestan a Dios. Y hay gente limpiándole la casa, cristianos limpiando. Y no por plata, Pero vamos a ver por qué. Ya lo vamos a ver acá. Y mire, yo voy al 27:8. Mire David, el ungido. Mire, David y sus hombres pasaban su tiempo, ¿qué dice? Asaltando, ¿qué eran? Unos pandilleros, unos delincuentes. Ya vamos más adentro, entonces ya eran delincuentes. ¿Cómo? Delincuente, estudie un poco la palabra. Delincuente, ¿cómo sabe pastor que es delincuente? ¿Sí? Y pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Judá, del 9 vamos ahí. David no dejaba, ¿qué dice? Ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos, la ropa, antes de volver a casa a ver al rey aquí. O sea, los despojaba de todo. Ya no hay límite, entonces tenga cuidado que miente su casa. Hasta se lleva a sus hijos, su marido, su esposa, cualquiera. ¿No? Mire que lo bajo que cayó, iglesia. Estamos hablando de David. Va yendo, Ya está en el foso, ya está allá. Porque ¿se acuerda algo que dice la Biblia? ¿No se acuerda? Tiene que acordarse. Eso es el primer versículo que me resonó con esto, que dice que ¿qué pasa? Nosotros venimos a Cristo, Dios nos limpia, y después me aparto, no utilizo las armas espirituales. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerda qué pasa? A ver, diga, ayúdenme. Dice que viene el enemigo y ahora ¿cuántos demonios hay?
7 más ahora, porque la casa está limpia. Ya está total. ¿Cómo puede? Pero David, pastor, usted. No, yo le estoy hablando de la Biblia, no me hice un invento, no busqué un invento en mi cabeza. Lo que estoy diciéndole es que separados de Dios, empieza despacio. ¿Qué nos separa de Dios? Y empiezo a tener claro algunas cosas, pero otras ya se me desdibujaron totalmente, porque hay demonios que empezaron a atacarme. Y ya saqueo, voy, robo, ya empiezo a hablar mal de todo, ya saqueo su honra, saqueo todo, ya no me importa nada. ¿Pero podía caer más bajo? Sí, iglesia, podía caer más bajo. Ahora era un delincuente. ¿Era un qué? No le pongamos, era un delincuente. Y era un mentiroso. ¿Sabe qué le decía al rey Aquís cuando le llevaba el botín? Porque Aquís le había dado una ciudad para que él parara y demás. Le decía que se lo había robado a los israelitas. Y era mentira, no eran los israelitas. Eran pueblos que podían vivir cerca o hasta adentro, pero que eran enemigos de Israel. No eran los amigos de Israel que él estaba haciéndole esto. Así que ahora era un mentiroso. Empieza a seguir mentiroso. El rey David, sí, iglesia, sí. Seguía cayendo en picada. David respondió, atacamos al sur, estoy en el 27:10. Pero podía caer más bajo, ¿no? Vamos a ir que más bajo. Voy a ir al 28:2. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquís le dijo a David, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Ahora era un esclavo de Aquís. El rey le estaba diciendo, era la persona más confiable en el reino de él. Ahora es como, me alío con el mundo, como que ahora un narcotraficante me pone de su guardaespaldas. Uno que estaba expectado para rey. Tenga cuidado, iglesia, tenga cuidado. Deje de andar queriendo agradarle a todo el mundo y cuando, claro, no le agrade a todo el mundo como no le agradó al rey, y ahí se me enoja mucho. Es mejor ser malo, a los malos le va mejor. Todo está horrible, pastora, no, yo no. Porque ya ni venía a la iglesia, ¿no? Ya no había iglesia, es como si lo ponemos el día de hoy, ya no vamos a la iglesia, no. Está hablando cualquier cosa, la vemos de empicada. Y uno se da cuenta, 7 espíritus peores. Y lo veo, Cuando la gente se aparta de Dios, yo no le entendía ese versículo. La verdad que no lo entendía. Pero cuando fui caminando con Cristo y empecé a ver la condición de las personas, y la mía también, claro, la casa estaba hermosa. Y ahí viene 7, y ahí me daba cuenta, el que no mentía empezó a mentir, el que no robaba empezó a robar, el que no delinquía empezó a delinquir, el que nunca hubiera pensado engañar a su esposa, la engaña y... Tenga cuidado, este tiempo estamos en eso, gente. ¿Cómo puede una persona, pero dejó de hablar con Dios, dejó de comunicarse con Dios? Por eso con Dios no tenemos celular. Si dicen que hay un número de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé, pero en cualquier lado, en su casa, en el baño, en el medio de la ruta más oscura, tenemos el celular más importante del mundo. Todavía no se creó, porque todavía donde usted va a algunos lados no tiene. ¿De qué estamos hablando, pastora? Tocar fondo. Y cuando nos separemos de Dios, siempre primeramente fue al fondo. Todavía no llegó a tocar fondo. Fue al fondo, ¿sí? Quiso agradar, mintió, ¿sí? Se puso a la orden de los enemigos. Bueno, ya vamos llegando, ¿no? Siguió con sus acechanzas, porque esto no fueron 15 días.
Pasó sus años, no sé si 2 años o más, ¿sí? Y acá empieza, qué bonito. Yo quiero mostrarle la otra parte. Porque cuando usted es ungido, va a haber un fondo. Va a haber un fondo. Ahí va a parar. Va a haber un fondo. Entonces, no sé, uno podría decir, este no tiene perdón de Dios, hizo desastre, se fue con el enemigo, dejó de honrar a Dios, dejó de comunicarse con Dios. Pero cuando Dios lo toma para él, acá empieza, dice, bueno, hay un pozo, hay un piso. Y dijo Dios, stop, David, stop. ¿Y vas a parar por la buena o vas a parar por la mala? Stop. Qué lindo, qué maravilloso. Cuando Dios nos dice eso. ¿Y cómo lo hizo? Esos filisteos. Porque le dije que no había solo este rey, había otro rey y muchos filisteos. Y le prohibieron a Aquís que siguiera con David. Le prohibieron. Aquís le quiso mostrar que David era genial, que David le dice no los queremos. Entonces, estos mismos que parecían tan amigables, ya no los quiero. Y le dijeron, te vas de acá. Dijeron, no, vos estás tomando, como dijeron, estás aprendiendo de nosotros y después vas a venir y nos vas a destruir, ¿sí? Miren, 29:4, pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puedes ir con nosotros a la batalla. Él había ido otras veces a la batalla con ellos. No es la primera vez que se iba a los filisteos. ¿Sí? Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ya Dios le metió, se te terminó, hasta acá llegaste. Y qué bueno ser un elegido de Dios, qué bueno ser un hijo de Dios, porque ¿sabe qué? Vamos a tocar fondo. Aproveche cuando toque ese fondo. Aproveche cuando toque ese fondo. Aproveche. ¿Y sabe que Dios lo aprovechó? Porque hay gente que no lo aprovecha. Y puede haber más fondo todavía. Yo sé que acá hay gente, o allá que escuchando, y mi vida misma, tomé la oportunidad. A ver, toqué fondo en X cosas, listo, pum, se terminó. Este es lo último. Este es mi último. No hay más fondo que este. No hay más fondo que este. Fíjese que es lo que yo estaba hablando. A él no le importaba nada. Había 600 personas que dependían de él. Había mujeres, niños, las 2 mujeres ya. Ahí tenía 2 mujeres ya. Entre ellas una Abigail. No le importaba, seguramente se casó. La amaba Abigail, no la amaba. Le ponía en riesgo todo el día. Y a los 600. Esos 600 que lo amaban. Esos 600 que cuando él quería agua fueron hasta un territorio enemigo a buscar agua para él. Aún exponiendo su vida. Y al revés, él exponía todo el día la vida de ellos. Se había vuelto un egoísta. Un egoísta. Podemos hablar años cuando nos separamos de Dios, cómo nos volvemos personas malas, feas, egoístas, que decimos, y aunque nos amen, por eso hay gente que dice, pero si yo le doy amor y le doy amor. Sí, pero él está endurecido, porque no se comunicó más con Dios. Gente, es re fácil vuelve a comunicarse con Dios. Mire lo que dice acá. Vamos a pasar por el tiempo, pero usted ya lo tiene claro. Como lo echaron, le dijo que se vaya. ¿Qué pasa? Dice 3 días, en el 30, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclas, que era una ciudad filistea, encontraron que los amalecitas habían asaltado en Neguet. Él era un asaltante. Ahora lo asaltaron a él. Habían destruido Siclac y la habían quemado hasta reducir la ceniza. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Ya Dios estaba en el asunto. Pero a veces, ¿sabe que hay gente que aún así no pasa por lo que... o sea, cuando nosotros decimos que o la entiende por las buenas, por las malas, me ha pasado, cuando era muy chiquita en Dios, ya le he contado, hablar mal del pastor, y este pastor así, o esta, mira, siempre llega tarde, ni escucha nada, se duerme, y en la próxima reunión capaz de dormirme, y Dios me dice, ¿va a aprender por las buenas o por las malas?
El tema es que hay gente que no aprende tampoco por las malas. ¿Qué quiere? Si yo digo por las malas, cuando Dios nos confronta, le dice, che, vos también sos humana, te puede pasar. Pero a este sí le fue bien. Ya empezó el otro tiempo. Empezó el otro tiempo. Llegó, lo habían, ¿qué dice? ¿Qué cosa? Lo habían reducido a ceniza, ¿sí? Ya no quedaba nada. De lo que ellos habían dejado no había nada. Ni mujeres, ni niños, ni todos los tesoros que tenían, no había nada. Listo. Listo. Ahora vas a beber de tu misma copa, le dice el Señor, ¿no? Dice que 3, cuando David y los hombres vieron las ruinas, se dieron cuenta de lo que les había sucedido a su familia. ¿Qué hicieron? Lloraron. Dice la Biblia que hay un llanto y una tristeza que es para arrepentimiento. Y no dudo que el Espíritu Santo, que no estaba, pastora, sí, ya había. No como lo conocemos después de Cristo. Ya le redarguía. ¿Qué hiciste, David? ¿Qué hiciste? Y a veces tenemos que llegar a perder todo o estar en riesgo de perder todo. Qué triste. Hoy viene Dios para que no pase eso, iglesia. Para que no esté en esa situación. Lloraron a más, dice, no poder. Los embargó una tristeza. Pero mire lo que dice el 6. Ahora viene la otra. Esto también es de Dios. Dice, y David, ¿ahora qué dice? ¿Se encontraba en qué? Porque todos sus hombres estaban resentidos. Esos que lo amaban, esos que dijeron, no puede ser, no podemos seguir con este hombre. Dimos la vida por él, dábamos todos los días, estaba en riesgo nuestra vida con lo que hacíamos, matado por él, hemos hecho por él. Y él nos trajo a ese despertaron ellos también, pero él nos trajo a esta situación. Esas personas que confiaban tanto se dieron cuenta, él nos trajo a esta situación. Él nos trajo a este momento. Estamos resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Entonces despierten, porque ¿sabe qué? Todo lo que hagamos vamos a perder todo. Y sobre todo lo dijo los bienes. Mire lo que dice. ¿Han perdido qué? Hijos e hijas. Comenzaron a hablar acerca de qué? De apedrearlo. Qué bueno que todos están contra usted. Ahora están todos contra mí. Vuélvase, ya no. Vuélvase. Ha usado a mucha gente en su maldad, en su odio, en su resentimiento, que le generó no ser aceptado, que le generó rápidamente capaz no estar en el trono, que le generó Satanás, ¿no es cierto? Pero él se doblegó ahí nomás, era un hombre de Dios. ¿Sabes lo que vayas no hay más, pero que vaya el mismo Samuel a tu casa a llenarte de ese aceite que era el vehículo para esa unción? Dios mío, Señor Jesús. Pero puede pasar, iglesia. Y mire lo que dice. Pero David encontró fuerzas, ¿dónde? En el Señor. Empezó a despertar. Dice, yo no tengo fuerza, estoy en peligro, me quieren matar, perdí todo. Pero aún así, iglesia, que esté en esa situación, acuérdese de Dios. No, pero ¿cómo voy a Dios? Acuérdese de Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. El efod era una prenda. Después búsquenlo en su casa. Ya no necesitamos más eso para hablar con Dios. ¿Sí? Y así que Abiatar lo trajo. Y David dice, le preguntó al Señor. ¿Qué le preguntó? Debo perseguir. Volvió en sí, iglesia. Volvió a comunicarse con Dios. La única, no es difícil. Si usted tocó fondo, él tocó fondo. Cuando se vio amenazada su familia, no se despertó porque su familia todas las veces estaba amenazada por los filisteos que no le creían mucho, solo un rey que más o menos, por donde iba a hacer sus maldades, él mataba a todos, mataba, si usted lee, a las mujeres, a los niños, todo, y se traía todo. Era tremendo. Y él despertó. Claro, a veces despertamos cuando nos tocan a alguien que amamos y no me lo merezco. Ey, él no dijo eso a Dios. ¿Por qué me hiciste esto, Dios? Yo que maté acordándose de lo pasado. No le dijo eso a Dios. ¿Por qué no me paraste antes, Dios? ¿Por qué dejé que
dejaste que me acostara con ese hombre? ¿O por qué dejaste que robara, Señor? No le dijo eso. ¿Por qué permitiste que dice que en ese tiempo Saúl tenía como plumita, hasta como un animal se había vuelto, iglesia? Por eso despierte. Hizo mucho daño. ¿Por qué hizo daño? Si usted y yo nos apartamos de Dios, eso y mucho más podemos hacer. No, a mí no, sí. Sí, porque ha arrastrado a gente que lo amaba, que daba la vida por él. Lo llevó a lo peor. Pero él no se puso a cuestionar a Dios. Cuando usted despierte de alguna situación que esté pasando, no cuestione a Dios. Vaya a Dios directamente, no diga tonteras, no es el tiempo. Dígale directamente que dice, pero David encontró fuerza, ¿dónde? En su Dios. ¿En quién? En su Dios, en su familia, en sus hijos, en su Dios. Pero a veces hace falta que llegara ese fue tocar fondo, que le quitaran a la familia, que le quitaran a los hijos, que los amigos que él había acompañado, que lo habían acompañado siempre, se pusieron en contra. ¿Sabe que David? Mire, le voy a contar una historia. Hay gente que reacciona cuando los amarrean un poco. Más adelante, cuando Jezreel, uno de los hijos que había puesto en tensión el reino, que le quiso quitar el reino, se lo quitó por un tiempo. Cuando se enteró que se murió, se le dio tanta tristeza, no quería seguir siendo rey, digamos así. Y vino un general, un capitán, y le dijo, no puedes hacer esto, levántate, ve a levantar a los soldados, porque ellos lo hicieron para cuidarte a ti, hagámoslo así más chico. Era humano también. Y eso que el hijo le había hecho de desastre. Pero no podemos dejar a Dios un ratito, después vuelva a Dios. Le está hablando el Señor. Está hablando Dios. Porque usted ya lo sabe, no tiene que llegar a ese fondo. No tiene, porque ya lo tenemos en la Biblia. No te hace falta llegar a ese fondo. No te hace falta matar gente. No te hace falta matar niños. No te hace falta. No te separes de Dios. Usted no leyó la letra chica. Yo vine por primera vez. Usted ya hizo la oración de entrega, ya es de Dios. No te separes de Dios, porque fuera de Dios hay esto. Sí, tenía muchos bienes, claro, pero eran todos robados. A ver, él sabía que iba a ser rey, que era tiempo de esperar nada más. Pero póngase de pie, iglesia. Puede salir de esto, porque uno dice, de esto no se puede salir, pastora. No, ya de esto mejor me mato, mejor me voy a vivir a otro país, mejor le dejo una carta a mi hijo que soy una porquería. No, dice, no. Encontró fuerza en Dios, lo consultó a Dios, debo seguir a esta banda de saqueadores. Él, si era igual, él habría dicho estos amigos míos, iden igual. Y le preguntó otra cosa, si los debía seguir y si los debía atrapar. Y él, si lo iba a atrapar. Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, digamos, y recupera todo lo que te han quitado. Mire qué amoroso Dios. Y es verdad, iglesia. Se lo puedo decir por experiencia. No sé si he llegado a ese fondo o mucho antes he podido salir, pero nos ha recuperado todo. Nos ha dado más de lo que hubiéramos dado, ¿sí? Siguió la verdad. Y Dios le empezó a mostrar que era verdad lo que le estaba diciendo. Le dio una señal. Mientras iban camino a buscarlos, aparece una persona, digamos, ¿sí? Un egipcio. El del 30-13 dice, ¿a quién le pertenece y de dónde viene? Le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresaba de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb. Y acabamos de incendiar Siclá. El contacto de oro. Dios no solo que le dijo sí, le puso una persona que le ayudó, un moribundo, porque hacía 3 días que no comía, bueno, le hizo jurar que no le iba a hacer nada.
Y este lo llevó derechito al campamento de los que habían del enemigo. Es el año del regreso, ¿no? Tal vez conoce gente que se perdió ni todavía ha podido llegar de nuevo a la iglesia. O son de esos que dicen yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Y lee el versículo que le parece. No es yo y usted, es Dios. Y dice que David fue, tuvieron toda una noche, todo un día, mataron a todos. Dice, estoy en el 30:19, no faltaba nada. Fuera grande o pequeño, hijo e hija, ninguna otra cosa que se había llevado. O sea, estaba todo y todo vivo. David regresó con todo, recuperó todo. Pero ¿sabe qué? El enemigo volvió a meter la cola. Entre los 600, como había 200 que se quedaron porque estaban muy cansados, siempre hay alborotadores porque la película no termina con... Claro, ya se había metido Satanás en ellos. Pero ¿sabe qué? Iglesia, él hizo todo, pero faltaba algo. Hay que tener frutos de arrepentimiento. No es verdad que la persona se arrepintió hasta que no me muestra los frutos. Y Dios necesitaba ver frutos de arrepentimiento. Y Él vuelve en sí y genera una ley, digamos, de que lo que se ganara en batalla se iba a repartir con todos. Con el que se quedaba a cuidar, con el enfermo, con el que no podía salir a la batalla, tanto como los que estaban en batalla. Volvió así, ese es un fruto de arrepentimiento. No salió con el enemigo, no dijo está bien, porque así no funciona Dios. Ya empezaba a funcionar otra vez como un hijo de Dios. Ya empezaba a tener pensamientos propios de Dios. El repartir a todos igual. Porque cuando lo vimos recién en la Santa Cena, ¿no? ¿O no? Dice que Él le repartió todo, no le dijo al que lo iba a matar, a vos no te doy, asesino. No le dijo eso. También disfrutó Judas del vino, del nuevo tiempo. Gloria a Dios, ¿no? Tremendo. ¿Qué le recuerda esta historia? El hijo pródigo. Y dice que volvió en sí, vuelva en sí, si está pasando por algo así, vuelva en sí, si Dios lo está esperando, vuelva en sí, pero si no, no lo va a poder proteger. No lo va a poder proteger porque es un hijo de Dios que decide voluntariamente estar con Satanás. Y ahí no puede porque usted tiene libre albedrío. ¿Sí? Y él le dijo en el 23, pero David dijo a estos alborotadores, no hermanos, no mis hermanos, no sean ¿qué? Egoístas. Él ya lo había, que él lo conocía bien a eso. Wow, que nos cuesta matar el egoísmo. Pero dio otro. Él mostró otro fruto de arrepentimiento. Dice que cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quien eran ¿qué? Sus amigos. Fíjese, ¿no? Usted me dice, pastora, pero si lo perseguían. Claro, se tuvo que ir allá y qué bueno los filisteos. No, acá tenemos otra versión. Dice que en Judá había amigos. Podría haber sido con ellos. Había amigos que creían en Dios. Estaba perdido totalmente. Se apartó también, no se aparte, porque ese es otro indicador. Usted ya no quiere juntarse con la gente cristiana. No. Ya va derechito, ya no se quiere juntar con los cristianos. ¿No dice acá? Porque uno pensaría si se fue, claro, pobre, se fue con los enemigos porque no tenía amigos. Pero él dice que envió, ¿qué cosa? Esto es un regalo para usted, el hijo de David, tomado de los enemigos del Señor. Ahora volvió en sí. Y le mandó a los amigos, les dijo, ¿sabe qué? Era un presente para que ellos vieran que él había vuelto a Dios. Ya nombraba a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso.
Si se le disparó el cerebro o algún día se le dispara, vuelva a esta prédica. Y gloria a Dios si está tocando fondo, pastora. Gloria a Dios si está tocando fondo. Algunos va a ser con las deudas, otro va a ser con la familia. Pero hay una cuestión, quiero cerrar con esto, iglesia. Lo busqué en Dios, oré mucho y me dice el Señor, Él quería agradar a Saúl. Estaba enojado. Es mejor ser malo, es mejor hacer el mal, le va mejor. No es verdad, iglesia, cállese, cancele esas palabras si las ha dicho. Solo va a hacer sufrir, va a sufrir usted, va a sufrir su familia, van a sufrir sus amigos. Es dolorosísimo ver cómo cae alguien. Pero si hoy se da cuenta de eso, vuelva a Dios. Dígale, como le dijo, voy a recuperar. ¿Puedo volver a Dios? Dice, voy a ir. Pidió autorización a Dios. Señor, ¿puedo volver a ti? Voy a recuperar todo lo que tenía. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, iglesia, sí, búscame de nuevo. Búscame. Y da frutos de arrepentimiento. Dejó de ser egoísta. Le dijo, no sean egoístas. Él dejó primeramente de ser egoísta. Y anunció a sus amigos que él estaba con Dios. Podemos hablar años, quiero cerrar con algo. Esto es para los enemigos que se ponen contentos cuando el pueblo de Dios se va, sale de Cristo, deja de buscarlo, deja de utilizar las armas. ¿Qué dice? Que se lo mandé en Miqueas, me parece que está. Miqueas 7:8 dice, no te regocijes de mi derrota, ay enemigo, enemiga mía, porque aunque caiga, me volveré a levantar. Si alguien está pasando esto, diga, no te regocijes, Satanás, no te regocijes, porque aunque caiga me voy a volver a levantar. Y es palabra de Dios, y dice, pero él hizo fruto de arrepentimiento, él volvió a Cristo, vuelva a Dios. Cada vez que usted se separe de Dios, haga esto mismo, pídale autorización a Dios. No se haga como allá voy que, Señor, ¿puedo ir? ¿Puedo volver? ¿Me acompañás? Voy a recuperar todo. ¿Y qué más dice? Me volveré a levantar porque aunque ahora vivan esta situación, ¿qué dice? Tan difícil, porque era muy difícil, tan difícil, que parece que atravieso un túnel como oscuro, el Señor me sacará adelante. ¿Quién dígalo? El Señor me sacará adelante. El Señor me sacará adelante hasta que vuelva a tener la situación bajo control. El Señor es para mí como la luz en la noche oscura. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.